Señor. No puedo eso. Aquí estamos nuevamente, mis hermanos. Estamos de regreso. Perdón, pero están habiendo problemas con la señal. Nos avisaron, no, incluso ayer que preguntaban, nos dijeron que se había caído la señal en varios sectores. Entonces estamos teniendo este problema, pero digámosle a Dios, estamos con el deseo. Y más ahora que queremos regresar a nuestra casa. Pero mire, hermano, como les decía, el salmista David, que es realmente un adorador y conoce el deseo de poder reunirse juntos, él decía: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. O sea, el salmista David anhelaba y deseaba siempre poder estar en el templo, en la casa de Dios. Recuerde que el salmista David fue el que tuvo la revelación de la construcción del templo, aunque claro, él no lo construyó, pero fue a él el que se le dio esa revelación, y él conocía realmente cada espacio, cada lugar, cada centímetro de aquel templo, porque lo anheló tanto con su corazón y sabía que iba a ser creado para que poder adorar a Dios. Ese debe ser siempre el deseo de nosotros. Mire, lo preciosas que son tus moradas. La palabra lo describe de esa manera: precioso. El salmista usó la palabra preciosa después de buscar y considerar cuál sería lo mejor para describir lo que él sentía al estar en la casa de Dios, al estar en su presencia, en el templo, adorando al Señor, porque ahí es donde uno se junta con todos los demás hermanos. Y él estaba tan deseoso de aquello que no podía explicar que alguien pensara lo contrario. A veces nosotros nos ponemos a pensar, a analizar y decimos, ¿por qué será que hubo un tiempo, o antes de la pandemia, a veces teníamos tiempos en que la iglesia se decaía, como que la gente ya iba perdiendo el deseo de estar en la casa de Dios, hermano? Mientras cuando escuchamos este pasaje de las Escrituras, el mismo salmista dice: cuán preciosas son tus moradas. O sea, cuán hermoso. Él no sabía ni siquiera describir lo que se sentía estar en el templo de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a valorar ese sentimiento, ese deseo, ese anhelo de poder volver a reunirnos, de estar juntos. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo no creo en que en este momento todo se acabe. Recuerde que la profecía lo que hace falta es que la iglesia sea raptada. Antes de eso no creo que ocurra algo más. Así es que ahorita es esto y todo lo que estamos viviendo. Al final creo que va a servir para que la iglesia se una y se una más. Yo estaba viendo en las noticias que en China 70 iglesias se reunieron en ayuno de oración 24 horas, 7 días de 24 horas de ayuno de oración. Se hizo el llamado y pensaron que iban a llegar unas 2 iglesias, llegaron 70 iglesias. En el mundo, la iglesia entera se está uniendo para adorar al Dios vivo, para clamar al Dios, a Dios al que nosotros servimos. Y esto es lo maravilloso de poder estar siempre juntos, como el mismo salmista lo decía acá en este pasaje de las Escrituras. Cuando el salmista habla de sus moradas, tuvo que pensar en el tabernáculo que el mismo Dios le instruyó a él. Claro, como les decía, no fue el que lo construyó, sino que fue su hijo Salomón. Pero una de las características de Dios que nos habla mucho es que nosotros tenemos que aprender a valorar. Y yo creo que ahora, que después de que pase esta pandemia, cada uno de nosotros valorará más el buscar a Dios, el congregarse, el reunirnos, porque es maravilloso lo que el mismo salmista decía, que cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos. Nos habla de un lugar sagrado, reservado exclusivamente para tener un encuentro con Dios. Es algo precioso realmente. Y yo he visto por ahí algunos hermanos que publican cuántos desean regresar a la iglesia. Y qué precioso eso, pues, porque quiere decir que ya el sentimiento está, y recuerda que tenemos un denominador común, que es el Espíritu Santo. Es el que nos une y es el que nos da el deseo siempre de estar juntos. Una de las características de Dios que nos habla es que Él es un Dios amoroso, y ninguna cosa de más placer que poder estar en su casa adorándole,
exaltándolo, alabándolo y es poder escuchar su palabra. Es donde nosotros encontramos ese maná, eso rico, eso delicioso que es poder habitar juntos y escuchar la palabra. El deseo lo describe maravillosamente en el versículo 2, cuando él dice que anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mire, el salmista David, cuando dice, hay algo interesante acá, que su alma lo anhela, dice, aún estar en los atrios, porque recordemos que en ese entonces los únicos que podían estar en el lugar santo y en el lugar santísimo eran los levitas. Pero David, él decía que siquiera estar en los atrios para él era algo maravilloso, era algo esplendoroso, para él algo sentía en su corazón esa adoración, poner su alma y su corazón. Incluso aquí habla de su carne, porque dice que incluso mi carne, dice, oiga lo que dice mi corazón y mi carne. Siempre nosotros cuando hablamos de la carne la relacionamos inmediatamente con el pecado. Pero recuerde que la Biblia dice que el culto agradable a Dios es el culto racional, nuestro cuerpo, alma y cuerpo y mente concentrados en las cosas de Dios. Esto es lo maravilloso. Entonces, a David no solo su alma, sino que incluso su carne clamaban por estar. Eso quiere decir que él madrugaba para estar en la iglesia. Eso es lo que la sensación que nosotros debemos de tener cuando nos toca ir a la iglesia, es decir, hoy nos levantamos temprano, nos arreglamos, porque tenemos el deseo. Aunque algunos dicen que la carne hay que llevarla arrastrada a la iglesia, porque no muy se quiere levantar el día domingo. Pero el salmista David dice aquí en el versículo 2 que anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con el gozo al Dios vivo. O sea, por esa razón es que el salmista David danzaba, porque él ponía no solo su alma, sino que su cuerpo cuando danzaba para alabar a Dios. En la adoración, el salmista le cantaba con todo al Señor y especialmente el deseo de él de poderse congregar y decir tus atrios, estar aunque sea en la entrada, aunque sea cerca, pero poder estar ahí. El deseo de volver a casa, hermano, es algo que nosotros debemos de tener y veámoslo de esta manera. Yo lo miro desde dos puntos de vista. No solo regresar a nuestro lugar de adoración, sino que nosotros un día vamos a regresar al lugar de nuestro origen, nuestro verdadero origen que viene de ¿cuál? De la patria celestial, que es la patria espiritual. Entonces ese es el deseo que nosotros debemos de mantener, de sostener. A mí me gusta lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, yo establezco mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Él está diciendo que es el lugar donde nosotros podemos estar seguros en todo. Yo siempre he dicho algo. La iglesia es lo más cerca que hay del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos todos en la iglesia, ahí rigen los valores universales, o sea, espirituales, que es el amor, que es la fraternidad, el adorar a Dios, el hablar solamente de Dios, el congregarnos, y cada tema que tocamos, cada tema que hablamos es solamente de Dios. Entonces, la iglesia pues viene a ser como el reino de Dios establecido literalmente, porque es donde se rigen los valores morales y lo que va a regir el reino de Dios está ahí en la iglesia. Claro, nosotros no lo vamos a manejar como lo maneja la iglesia tradicional, que es solamente a la iglesia. No, la iglesia es el lugar donde nos reunimos. Es el reino de Dios donde el pueblo de Dios se une para poder adorarle y cantarle. La palabra es ardientemente, dice. Tiene su mejor comparación en la forma como un bebé llora, por ejemplo. Cuando tiene ganas de algo o que le den algo. De esta manera el salmista mezcla sus deseos por los atrios de la casa del Señor con un acto de adoración al Dios vivo, reconociendo que solo hay uno, pues los demás son ídolos humanos hechos con las manos del hombre. Pero el Dios vivo, al que adora a Él en su templo, porque si el Señor le dijo que construiría su templo, porque ahí va a estar Él literalmente con nosotros. El privilegio de estar cerca a sus moradas, un nido cerca del altar. Miren lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice algo precioso también. Dice la Biblia en el versículo 3. Aunque el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido
para sí dónde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mire, esta es la casa del Señor. Había algo maravilloso en la casa de Dios, que aún las golondrinas y los gorriones habían hecho nido y hasta criaron a sus polluelos tan cerca del lugar de adoración a Dios. Mire, ellos, como dice el salmista David, él se sentía hasta medio envidioso, digo yo, con ellos, porque dice, aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Entonces, imagínense si hasta los pequeños animalitos tenían aquel deseo de buscar y sentirse maravillados, sentirse bien ahí en el altar de Dios, ¿cuánto más nosotros sus hijos? Y eso es lo que el salmista decía. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mire, ellos ponían su nido. A estos pajaritos nadie les impedía que llegaran al mismo tabernáculo. Estas pequeñas criaturas, hasta insignificantes en valor cuando se comparan con el hombre, estaban protegidas en la casa del Señor, cerca del altar. Mire, era el lugar donde se sacrificaban a los animales para ser presentados como ofrendas por el pecado. Y ahí están ellos protegidos, sin ningún peligro de ser también sacrificados. Ellos se sentían seguros ahí. Mire qué privilegio que hasta el gorrión y la golondrina hacían su nido ahí, ahí mismo en el altar de Dios. O sea, y yo no me imagino al Espíritu Santo del Señor echándolo, ¿verdad? Fuera. ¿Verdad que no? Entonces imagínense, el salmista David decía algo. Qué privilegio para ellos. Porque el salmista David, si mucho, podía llegar a los atrios, pero él aún así clamaba a su alma y decía, quiero estar ahí. Ahora, ¿cuánto nosotros realmente anhelamos? Cuando teníamos el tiempo, cuando podíamos hacerlo, ¿cuánto realmente anhelábamos estar en la iglesia y poder adorar a Dios? Eso era algo increíblemente precioso. Ahora, ¿qué es y cómo nosotros llegábamos a la casa de Dios? ¿Cómo nos sentíamos? Porque hoy que no estamos pudiendo hacerlo, ¿cuánto ha de sentir nuestro corazón el no poder estar ahí, el no poder reunirnos, el no poder cantarles? Y cómo esta pandemia vino a alejarnos, y ya vamos para los 3 meses. Entonces es algo que nosotros ahora en este momento, como el mismo salmista David decía, y los mismos israelitas en la diáspora, de anhelar, regresar, el deseo de volver a su casa, el deseo de volver al lugar donde siempre nos hemos reunido. Mire, bienaventurado. Mire lo que dice el versículo 4 del mismo Salmo. En el versículo 4 dice algo maravilloso y lo vamos a ver en el versículo 4. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Era un hecho que el salmista no habitaba en la casa del Señor. Bien sabía que ese era un privilegio de los sacerdotes, de los levitas, de los porteros y de todos los que ministraban en la casa de Dios. Por eso él decía, bienaventurados. Mire, hermano, aquel hermano que llega temprano, que llega a arreglar la casa, el templo, el altar, a limpiarlo, a ponerlo, a adornarlo. ¿Sabe qué decía David? Bienaventurados son los que moran en tu casa continuamente. ¿Por qué continuamente? Porque ellos, aunque todos ya se iban, siempre se quedaban los que hacían la limpieza, los que estaban adornando, los que arreglaban. Entonces para David eso era como bienaventurados. Mire, hermano, cuando a usted le digan, ayúdenos a recoger las sillas, ¿sabe qué está diciendo el salmista David? Bienaventurados los que son los que moran en tu casa continuamente, que no están solo el domingo ni solo el miércoles, sino que están constantemente allí para poder adorar al Señor. O sea, la idea no es los que están un rato y se van, sino que para el salmista era aquellos que se quedaban haciendo. Él hubiera querido incluso quedarse hasta barriendo si era posible. David amaba tanto a Dios que estar en sus... Oiga, él decía, solo estar en tus atrios, Señor. Ahora imagínense aquellos que tienen el privilegio de subirse al altar, aquellos que tienen el privilegio de subirse al altar a cantar, aquellos que tienen el privilegio de subirse al altar a dar la oración inicial, a dar los anuncios,
a predicar. Hermano, imagínense, el salmista David en este momento se moriría de la envidia de las personas que pueden hacer esto. Pero muchas veces nosotros llegamos al momento que nos conformamos tanto que no voy a ir a la iglesia. Es que hoy, la verdad es que hoy amanecí un poquito cansado y no tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Yo imagino que si el salmista David nos oyera decir eso, yo creo que nos agarraría puro coscorronazo, ¿no? Cuando él decía, bienaventurados, cuán hermoso, cuán delicioso. O sea, mire cómo el salmista David amaba ese deseo, es el que nosotros necesitamos. Por eso, mire, el Señor no se equivoca cuando Él dice que David era un hombre conforme a su corazón, porque era un hombre que realmente le adoraba. Y oiga lo que la palabra dice también, que al final de los tiempos vendrían adoradores en espíritu y en verdad. O sea, gente que realmente lo buscaría, y no importa el lugar. Mire, hay quienes caminan kilómetros, distancias largas para poder estar en el sitio donde puedan adorar a Dios, o sea, sienten ese honor. No todos podían llegar hasta el tabernáculo y ofrecer esa manera tan preciosa. Mire, por ejemplo, cuando vemos ese altar adornado, aquellos que tuvieron el privilegio y el honor de poder comprar un florero, de poder poner unas florecitas ahí, hermano. Yo me imagino que el salmista David se muere de la envidia solo de ver eso. Cuán bienaventurados, ¿sabe qué significa eso? 3 veces felices, alegres, el poder hacer eso. Porque nada es más sanador que sus moradas, dice la Biblia. Mira lo que dice el versículo 6. Veamos lo que dice el versículo 6. Pasando por el valle de Baca, o sea, de lágrimas, los convierten en manantial. También las lluvias tempranas los cubren de bendición. Para ir a Jerusalén había un lugar, un valle de lágrimas en el camino a casa. En este lugar, los peregrinos que venían a adorar a Dios en Jerusalén, la manera como el salmista lo relata es que en su trayectoria nos revela que muchos de ellos venían con cargas en sus corazones. El llamado Valle de Baca, que realmente es el Valle de Lágrimas, hermano, es un lugar geográfico con ese nombre y se conoce también como el Valle de Lágrimas. Los peregrinos tenían que atravesar por caminos del desierto, muchos de ellos áridos y hostiles, para poder llegar al templo a adorar al Señor. Y esto es una realidad de todos los peregrinos que iban a la ciudad celestial. Mire, en nuestro andar cotidiano, en todos los días, nosotros caminamos. Hay una mezcla de gozo y de llanto. Hay pruebas que sacuden el alma, hay dolores que vienen y nos afligen y que nos roban la paz. Sin embargo, el deseo por la casa de Dios, por venir a un encuentro con el Dios vivo, hace que nuestro valle de lágrimas se convierta en una fuente abundante de bendición. O sea, ¿cómo venimos nosotros a la iglesia? ¿Cómo nos acercamos a la iglesia? ¿Cómo es que nos levantamos en la mañana con aquel deseo de ir? Probablemente algunos con problemas, llorando, con situaciones difíciles, pero en el trayecto a casa, aquellas lágrimas, aquel dolor, aquella angustia y aquel desasosiego, de repente nos trae paz. Y llegamos a la iglesia, desahogamos nuestras cargas, nos sentimos ahí entre hermanos con algo especial. Y mire, hermano, eso es lo que el salmista David decía y es lo que nosotros debemos de sentir cuando vamos a la iglesia. No importa cómo estemos, porque no digo que no van a haber problemas. No estoy diciendo que nada va a ocurrir. Muchos puede ser que estemos pasando situaciones difíciles y que estemos caminando por el valle de lágrimas cuando vamos camino a la iglesia, pero en ese trayecto Dios conoce nuestro corazón y Él nos mira y sabe cómo vamos. Y Él nos alivia cuando ve que nuestro corazón es sincero, cuando se acerca a Dios. Cuando la aridez del alma, la esperanza cobra vida, cuando llega la lluvia para llenar los estanques y saciar la sed de Dios. Cuando llegamos a aquel punto, yo he visto a muchos hermanos que llegan llorando con cargas, con dolor y con pesar, pero cuando están ahí en el altar, cuando se les llama a ministrar ahí al altar, cuando se postran, cuando lloran, cuando claman y después sienten aquella paz, es porque Dios nos está llenando. Por eso dice que también las lluvias tempranas lo cubren de bendición. ¿Por qué? Porque pasando por el valle de Baca, o sea, de lágrimas, lo convierte ¿en qué? En manantial de bendición. Eso es la forma como nosotros nos movemos.
o nos dirigimos de nuestra casa hacia la iglesia a adorar al Señor, hay una fuente creciente en el camino a casa. Hay algo que dentro de nosotros fluye y se empieza a motivar cuando vamos caminando. Y veamos lo que dice el versículo 7. Dice la Biblia: van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Quiere decir que conforme vamos avanzando a la iglesia, en nuestra imaginación uno puede ver al salmista, por ejemplo, en un profundo anhelo por llegar al templo. En la medida que avanza, se va sintiendo más fuerte en su caminar. Su respiración y su anhelo de llegar, la expresión, irán de poder en poder, mi hermano. Eso es maravilloso. Describe cómo el caminante vence todos los obstáculos hasta llegar a Sión. Así como los israelitas caminan desiertos o caminaban desiertos áridos para poder llegar al templo, así nosotros podemos caminar desiertos, situaciones difíciles y complicadas en nuestro caminar a la iglesia, pero no nos detenemos. No damos la vuelta y decimos, ¿sabes qué? Hoy no traigo ganas de ir a la iglesia. Mira, tengo tantos problemas que mejor me regreso, me voy para la casa o voy a ir a ver qué hago. Pero no, hoy sí no tengo deseos de ir a la iglesia. Hay gente que a veces me dice, es que fíjese, pastor, que no pude llegar porque tenía una gripe o mire cómo son las cosas. Porque ¿dónde es donde nosotros encontramos a nuestro sanador? ¿Quién es Jehová Rafa? Ese es nuestro sanador. Es en la iglesia. ¿Cómo es posible que yo no vaya a la iglesia porque tengo una gripe? Fíjese que no pude venir porque no, mira que me dolía un dedo. No, hermano, yo creo que, mire, ponemos unas excusas tan raras. Y entonces yo me imagino al salmista David que nos oyera decir esas cosas. Yo digo que sí, de veras se sentiría muy mal cuando su anhelo siempre era estar, aunque sea en los atrios. Oiga eso, aunque sea en los atrios, para él era algo maravilloso. Ahora nosotros que podemos llegar hasta el altar, que podemos postrarnos en ese altar, que podemos clamar a Dios y decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Mire, Dios mira nuestro corazón inmediatamente e inmediatamente Él actúa y nos fortalece. Eso es lo que está diciendo, se fortalece conforme avanza, se fortalece más y más. Recuerde que en las caravanas de viajeros que iban en Israel, sus fuerzas a medida que se acercaban al fin del viaje, o sea, a la casa del Señor, serán renovadas ellos se sentían renovados, sentían la energía de llegar al lugar y tener un encuentro con Dios. Y Él mismo los examinará y los colmará de bendición. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, cuando logramos llegar, porque el enemigo definitivamente nunca va a querer que usted vaya a una iglesia a adorar a Dios. Él no, jamás, Él no va a querer eso. Pero cuando nosotros después, a pesar de toda circunstancia, a pesar de cualquier cosa que esté pasando en el camino, entonces llegaremos y entonces seremos ¿qué? Seremos examinados y nos colmará de bendición. Eso es regresar a casa. El deseo de volver a casa se va a olvidar de todo lo demás. El cansancio, las fatigas, las pruebas, las carencias quedarían satisfechas cuando finalmente llegaban al templo de Jerusalén. Así somos nosotros. Cuando finalmente llegamos a la iglesia, a la casa de Dios, cuando finalmente estamos ahí en presencia del Señor, en compañía de nuestros hermanos, después de cantarle, de adorarle, de danzarle, entonces nosotros nos postramos y entonces toda carga inmediatamente se va y somos sanados. El cansancio, las penas, las cosas que sufrimos, nosotros tenemos un sentimiento parecido al que tenían los israelitas cuando su deseo era llegar al templo. Igual nosotros debemos anhelar el deseo de volver a casa, el deseo de estar ahí en nuestro lugar, en el lugar que nos vio nacer como cristianos, en el lugar en el que conocimos a nuestros hermanos, que hoy los extrañamos mucho. Y les digo algo, extraño con todo mi corazón, juntamente con mi esposa y la familia, a todos y cada uno de nuestros hermanos, a nuestros hermanos que conocemos, Malacatán, que ha sido un lugar que siempre hemos visitado, a nuestros hermanos, de veras los extrañamos increíblemente, aunque hoy pues están en cordón sanitario y
pues resguardándose de la pandemia, pero sabemos que Dios los guarda y hasta aquí yo platicaba con el pastor Abraham y gracias a Dios todo está bien. Y bueno, nuestros hermanos de México que son parte también de nosotros en Casa de Rey Jesús, en Malacatán, los bendecimos a esos hermanos. La familia Rodríguez, que ha sido una familia increíblemente maravillosa, pues las bendecimos desde ya. La hermana Yuri Rodríguez creo que se llama, ella no se pierde una predica, que el Señor nos la bendiga, a ella y a su familia, a su esposo, a sus hijos, que Dios los guarde. A la hermana Zulibet en Panamá, a mi hermano Fabio en Virginia, a mis hermanas en Los Ángeles, a nuestra familia que nos ven también ahí en Pedro Alvarado. De veras, qué bendición poder, miren, veámoslo pues, de esta manera. Es lindo estar en la casa de Dios y adorar al Señor, pero hoy el distanciamiento que se nos dio, el distanciamiento social por la cuestión del coronavirus, nos hace o nos permite llegar ahora hasta dentro de sus hogares con esta palabra, siempre Dios hablando en nuestro corazón, en nuestros hogares, hasta donde estamos. Mire, es algo maravilloso. Claro, yo sé que yo anhelo también estar en mi casa, en la casa del Señor y poder estar ahí adorando con mis hermanos, pero qué bueno que ahora también podemos llegar a todos. Y Dios permite estas cosas es por algo, porque Dios quiere alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo con la tecnología que llega a todo el mundo. Entonces es importante hacerlo. Mire, claro, no hay nada más precioso que estar en la casa de Dios, como dice el salmista David. Mire, nada es preferible que sus moradas. Mire lo que dice el versículo 10. Leamos el versículo 10 y mire lo que dice. Me gusta mucho lo que dice el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Mire eso. Mejor es estar un día en tus atrios. Oiga esto. El salmista David decía, aunque sea en tus atrios, Señor, un día poder estar ahí, que 1000 fuera de ellos. Mire el deseo de David, hermano. Mire, ese David, mi respeto, hermano. De veras, hay mucho que imitarle y entenderle a David. ¡Wow! Para él, era un día estar en los atrios, era mejor que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral, oiga eso, aunque sea en la pestaña del templo, que morar en las tiendas de impiedad. Miren, hermano, una cantidad tan mínima como una semana, un mes, un año, el salmista, cuando llega a esta parte, pareciera haber agotado sus palabras para describir su experiencia de estar delante del Señor. Y cuando compara esto de su casa, sus moradas divinas, acudir a ella, aunque sea un día, en la casa de Dios, aunque sea en sus atrios. Y él dice, yo no tengo la oportunidad de estar en el altar, en el lugar santísimo, pero aunque sea en los atrios, y aún dice en el umbral, aunque sea la pestaña, que pudiera estar él ahí, él era feliz. Para él era mejor que 1000 años fuera. ¿Qué nos quiso decir el salmista David con esto? Una traducción cercana o algo similar podría ser que preferiría estar sentado en los umbrales de la casa de Dios que vivir en las tiendas de hombres mundanos. La presencia de Dios, mi hermano, así sea en lo más mínimo, no puede ser comparada con los deleites que el mundo ofrece. Y por eso el deseo de volver a casa debe ser ahora nuestro máximo anhelo, nuestro máximo deseo. Por eso es como decir, prefiero estar en el patio que irme a otro lugar. Los deleites del mundo jamás podrán ser comparados con el disfrute de la presencia de Dios. La resolución del creyente no puede ser menos que esta. Nosotros como creyentes, es nuestro deseo de hacer mejor estar ahí en su casa, de regresar a la casa del Señor, de venir acompañado con nuestra familia. Y cuando regresemos a la casa de nuestro Dios, a nuestra casa, a la que siempre, donde tenemos nuestra familia, mi hermano, debe ir acompañada de un cambio profundo, radicales, consagrados a Dios. La pregunta que ahora está en el ambiente sería, ¿cuántos desean realmente volver a la casa de Dios? ¿Cuánto realmente tenemos en nuestro corazón el deseo de regresar a la iglesia
y poder estar junto. Porque sol y escudo, dice, es Jehová. Y eso lo dice el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Estas metáforas con las que el salmista va concluyendo su salmo son únicas. No solo desea llegar a la casa del Señor para adorarle, aunque sea en sus atrios, sino que ahora nos habla de los beneficios, de las bendiciones y de los cuidados que Dios tiene para sus cansados peregrinos. Porque recuerde esto, mi hermano, nosotros somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra patria es celestial. Lo primero que entendemos de estos dos símiles es que nuestro Dios será nuestra luz y nuestra protección. De esta manera, cuando nos sintamos agotados y abrumados por las pruebas y las cargas de la vida, mi hermano, Dios será como nuestra sombra para darnos un lugar de descanso, relajarnos y recuperar nuestras fuerzas. Pero sigamos viendo cómo nuestro bondadoso Dios nos sigue coronando de favores y misericordia al decirnos que además de lo anterior nos dará gracia y nos dará gloria. ¿Qué significa esto? Por un lado, que es la gracia de Dios lo que nos sostiene delante de Él. No es que seamos buenos, sino que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Pablo dijo más adelante, por gracia soy salvo. Y en relación, mi hermano, con la gloria, pues la gloria será mejor que la que Dios nos da. ¿Cuál gloria puede ser mejor que la que Dios nos dé? ¿De qué me sirve que los noticieros digan que soy un excelso predicador, un buen hombre, un ejemplo de padre de familia? No, de nada me sirve. Si Dios no me lo está diciendo, de nada me sirve. De nada me sirve. La promesa de Dios tiene que ser mejor. Entonces, no hay nada mejor que sea Dios el que diga. Porque, pues, ¿quién va a hablar mal de su rancho aunque se esté cayendo? Yo no voy a decir, todo el mundo va a decir, no, yo estoy bien, yo me siento bien, estoy maravilloso, estoy bien. Pero no es la cuestión no es que yo estoy bien, sino, ¿será que Dios está bien conmigo? Esa sería la pregunta. Porque yo puedo decir que estoy bien. Yo puedo decir que yo estoy muy bien con el Señor y que yo soy un gran espiritual y que esto aquí. No, el que me conoce es Dios. Y no tengo necesidad de ver que alguien piense si soy bueno o soy malo. Me interesa lo que Dios opine de mí. Me interesa lo que Dios piensa de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando llegamos al altar, cuando llegamos a los pies de Dios, lo que necesitamos es que sea Dios el que diga, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. No importa lo que la gente diga. No importa lo que la gente piense de mí. Eso no nos tiene que importar absolutamente en lo más mínimo, sino que debe importarnos lo que Dios piense de mí. Y el versículo 12, la palabra dice, oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Hermano amado, es propicio para nuestra conclusión las bendiciones que nos muestra este salmo. Estas bendiciones, esto que Dios nos habla por medio del salmista, están dadas para aquellos que ponen en Él toda su confianza. Los peregrinos que caminan atravesando los llamados valles de lágrimas hasta llegar a la casa del Señor. Aquellos que salen en las mañanas de su casa con problemas, con situaciones difíciles, pero que aún así van a la iglesia hasta llegar a la casa de Dios. ¿Cuánta bendición está reservada en aquel lugar sagrado? Muchas personas han llegado a la iglesia con cargas y me dicen, me siento mejor ahora. Así es. Porque Dios conoció nuestro corazón. Sabía que teníamos problemas, pero aún así nos levantamos, nos arreglamos, agarramos a nuestra familia y dijimos, queremos ir a la casa del Señor. Queremos ir a adorar a Dios.
pero tenemos un montón de problemas, pues qué mejor lugar que la casa de Dios. En ello se cumplirá la palabra de Santiago. Y dice la Biblia en el libro de Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Y ustedes de doble ánimo, que dudan, purifiquen sus corazones. Dios quiere que nosotros seamos sí y solo sí para adelante. No seamos de doble ánimo. No es hoy estoy contento, mañana no. Hoy sí quiero privilegio, mañana no quiero privilegio. Sino que, oiga lo que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ojo con esto. Quiere decir que aunque yo venga con un montón de problemas de mi casa, aunque yo tenga un montón de situaciones difíciles sobre mí, pero cuando yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. No es para quedarme en mi casa. No es para decir, no, hoy no tengo deseos porque me siento muy cargado, me siento mal, siento que no sé, no aguanto, mejor me quedo en la casa. Ese es el peor error, porque la Biblia dice, oigan lo que dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, si queremos que Dios se acerque a nosotros, nos acercamos a Él. Primero recordemos algo, que Dios fue el primero que se acercó a nosotros, porque el Señor Jesucristo lo dijo. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes, porque ustedes no se pueden acercar a Él. Pues entonces el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces nosotros tenemos que acercarnos. ¿Y cómo nos acercamos? Cuando nos movemos hacia adelante. Cuando decidimos levantarnos en la mañana y decir, hoy voy a la iglesia, hoy es día de ir a la iglesia, hoy es día de adorar a Dios, hoy es día de estar ahí. Y no empezar a desanimarnos, como es de muchos la costumbre. De que se abren las iglesias y aleluya, gloria a Dios, y al mes otra vez apagados. ¿Y qué pasó que no te vi en la iglesia? Ay, es que viera que tengo un montón de problemas, ya no, hermanos, eso no es. Miren, yo me pongo a pensar en algo, que lo que estamos padeciendo hoy, de esta pandemia que el Señor permitió, es solo para que hagamos una pequeña evaluación de lo similar que va a ocurrir cuando sea arrebatada la iglesia y el Espíritu Santo sea quitado. Vamos a anhelar escuchar palabra de Dios. Vamos a anhelar escuchar a aquellos pastores que hasta mal nos caían a veces, pero ya no van a estar. Entonces vamos a decir, pero ¿y dónde están? Queremos escuchar palabra. Ya va a ser muy tarde, dice la Biblia. Nosotros tenemos que estar prendidos cada vez más, y más ahora en estos tiempos. Miren, ahorita se habla tanto, hermanos, se están diciendo tantas cosas, incluso que por medio de la vacuna contra el coronavirus probablemente venga de una vez el chip del 666 y pueda ser, no sé, yo no se lo puedo asegurar. Yo sigo leyendo y sigo escuchando y sigo escudriñando y sigo pidiéndole a Dios que me ilumine y me diga si es cierto o no. Porque si eso es cierto, quiere decir que nosotros nos vamos antes de que aparezca la vacuna del COVID-19, el Señor se lleva a su iglesia. Y entonces la pregunta va a ser, ¿cómo está tu corazón? ¿Será que estamos encendidos? ¿Será que hay deseo en mi corazón de volver a casa? Oh, ya me conformé también. De todos modos, el pastor se pone a predicar el domingo ahí en el... Y mire, con el montón de problemas que pasamos, que a veces tenemos problemas con el internet, hoy tuvimos problemas técnicos, pero la palabra no se detiene, la palabra no se para. Y mientras yo tenga algún aliento de vida, se lo prometí a Dios y le dije, predicaré tu palabra, aún hasta el último aliento de mi vida. Y mientras pueda ir a la iglesia, lo voy a hacer con todo mi corazón. Yo he llegado a la iglesia con las amígdalas en la mano y con unas ardientes fiebres, pero he estado ahí porque no hay nada más maravilloso, como decía el salmista David, que estar en la casa de Dios. Y me daba tristeza cuando algunos hermanos simplemente no llegaban porque pues, no amanecieron con ganas de ir. Y Señor, y me pongo triste no por mí ni por Dios, sino que por la misma gente que cree que le hace un favor a Dios con ir o no ir a la iglesia. Mi hermano, el deseo de volver a casa, el salmista es para él, aunque sea estar en tus atrios. Cuán bello es, aunque sea estar en tus atrios, Señor.
Y él estaba hablando del templo. Ahí no estaba hablando de otra cosa, estaba hablando del templo. Él tenía el diseño del templo porque el diseño Dios se lo dio a él. Claro que no lo construyó, pero el diseño él lo tenía y sabía cómo estaba elaborado. Incluso la maqueta arquitectónica él también ya la tenía. Sabía exactamente todo. Y él decía, aunque sean tus atrios, aunque sea en la pestaña, en la cornisa del templo, Señor. Pero para mí estar ahí es algo maravilloso. Fuimos hechos para adorar a Dios. Nada que hagamos que no cumpla esto valdrá la pena en esta vida. Aquel que no adora a Dios, aquel que no siente ese amor por Dios y ese deseo de Dios, solo vive por gusto y en vano. Al vivir así solo entenderemos por qué el salmista exclamó, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, decía el salmista. ¿Desea usted regresar a la casa del Señor con este profundo anhelo? El más deseo de mi corazón es que ahora todos los que me escuchan, y no me refiero solo a nuestra iglesia, todos los que tienen su iglesia, deseen con anhelo ferviente volver a su casa para poder estar juntos, como el salmista decía. Y miren lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Vámonos. Limpien sus manos, pecadores. Y ustedes de doble ánimo, que dudan, purifiquen sus corazones. Aquellos que viven con duda, ¿qué será que voy ahora? No tengo tantos deseos de ir. ¿Sabe qué dice el Señor? Limpien, purifiquen y limpien sus corazones. Porque eso quiere decir que algo está mal en nosotros, en nuestro corazón, que no nos da el deseo de ir a la iglesia. Cuando perdemos el deseo de ir a la iglesia y ponemos cualquier excusa para no ir a la iglesia, entonces algo está mal en nuestro corazón. Y por eso dice, purifiquen sus corazones. Y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Nosotros tenemos que anhelar fervientemente el deseo de volver a casa. Anhela mi corazón estar nuevamente en mi casa, cantar, adorar y alabar al Señor, poder ver a mis hermanos, abrazarlos, darles un beso santo y decirle cuánto les amo. Vamos a orar, hermano. Quiero darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha tenido sanos. Y quiero bendecir a todos, a mi familia consanguínea y a mi familia de la fe, benditos de mi Padre de Iglesia Zona 6, Cefa Zona 6, les amamos con todo nuestro corazón. Hermanos amados de Iglesia de Malacatán, San Isidro, que el Señor los proteja, los guarde, los cuide y que todos tengan el deseo de volver a la iglesia que pastorea mi hermano Abraham Velázquez. Que el Señor me lo guarde y lo bendiga a él y su familia. A mis hermanos en Virginia y en Los Ángeles, a mi hermana en Panamá, a mi hermana Yuri Rodríguez allá en México. Le amamos mucho, a su familia por supuesto. Benditas sean hijas de mi Padre. Que el Señor los guarde siempre, los cubre, los proteja en este momento, y que cuando nomás se abra nuestra iglesia vayamos pero corriendo a los pies del Señor y poder tirarme al altar y decirle: Señor, cuánto te amo, Dios mío, porque estoy aquí sano, sana. Está la pandemia, o pasó la pandemia, y yo sigo aquí de frente porque te amo tanto, Señor. Y gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en mi casa, estar aquí, llegar al templo, hermano, y empezar entre todos a limpiarlo y a dejarlo reluciente para que la morada del Señor sea algo maravilloso, como el salmista David decía, porque él, hermano, él se alegraba tanto. Y por eso me gusta lo que dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Bendito sea. Yo espero que
eso sí, cuando regresemos, tengamos un cambio radical. Y que regresemos con el deseo ferviente de hacer bien las cosas. No solo volver por volver y a los 30 días otra vez empezar a caer. No, eso no debe ser así, porque no sabemos, el tiempo está ya justo. Mi hermano, en el mundo ahorita ya se está conflagrando para entregar el poder al anticristo. Así es que no esté jugando ahorita al cristiano, no es el momento. Es el momento de acercarse a Dios y decirle: Señor, quiero agarrarme de tu mano. Mire, el gorrión llegaba hasta el propio altar, ahí así, hasta nido así ahí. Nosotros más, y cuanto más nosotros, que somos los hijos de Dios, debemos estar gozosos y protegidos en su presencia. Señor, te damos gracias, Padre. Quiero bendecir, Señor, a las congregaciones de las distintas iglesias, las congregaciones, Señor, de Malacatán, en Panamá, con nuestra gente, la iglesia que pastorea a mi hermano Fabio en Virginia, a mis hermanas en Los Ángeles, Isabel, Elvia y su familia. Benditos mis hermanos de la zona 6, esa gente maravillosa y preciosa que siempre están atentas con un corazón tan noble y tan maravilloso, que ahí me he comunicado con alguno de ellos. Padre, guárdalos, protégelos, cuídalos. Mis hermanos en zona 6 que ahí están siempre luchando y batallando, Señor, ayudándonos en esta obra, en este caminar difícil y complicado. Pero gracias por esos equipos, esas personas que se levantan día a día con el deseo de servirte y hacer las cosas bien en tu nombre. Guárdalos y bendícelos. Benditos de mi Padre, bienaventurados porque hacen la labor de Dios. A todos, muchas gracias. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga hoy y hasta su venida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y me los proteja. En el nombre de Jesús. Que pase un lindo domingo ahí con su familia. Comparta y sea feliz. Gracias, Señor.